Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez te has sentido acosado o acosada? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de uno de los casos más atroces y mediáticos que han ocurrido durante los últimos años en Colombia. Ese es un crimen que desde diferentes instancias se pudo haber evitado, pero lo que más sorprende es que aún hoy en día casos como este sigan sucediendo. De hecho, una de las repercusiones de este caso, por su gravedad, fue la aparición del concepto de feminicidio en el derecho colombiano. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Dijeron que parte de la culpa era de Rosa al juntarse con un tipo como Velasco. Eran cerca de las 5 de la mañana. La línea de emergencias de Bogotá no había tenido demasiadas complicaciones. Había sido un turno más tranquilo que de costumbre, cuando de repente ingresó una llamada. Del otro lado de la línea habló una mujer con voz casi agonizante. A pesar de que no era del todo claro lo que decía, el encargado de atender la llamada pudo escuchar que la mujer decía que acababa de ser abusada y que necesitaba ayuda. El hombre preguntaba en qué lugar se encontraba ubicada, pero la mujer solamente respondía que la acababan de abusar y que necesitaba que fueran a buscarla al lugar al que se encontraba. El hombre repetía una y otra vez la pregunta. Finalmente la mujer dijo que se encontraba cerca de algún parque y posteriormente, entre cosas inaudibles y palabras que no se entendían claramente, la llamada finalmente se cortó. No pasó demasiado tiempo. Aproximadamente 3 minutos después, una nueva llamada volvió a ingresar. La misma mujer de hacía unos minutos volvió a llamar y dijo exactamente lo mismo que antes. Había sido abusada y necesitaba ayuda. Sin embargo, en esta oportunidad la mujer dio más precisiones del lugar en el que se encontraba ubicada. Al parecer, se encontraba en un famoso parque de la ciudad de Bogotá, ubicado en la calle 45 con avenida Circunvalar, el parque Circunvalar. La mujer no pudo entregar más información, puesto que no sabía exactamente en qué parte del parque se encontraba en ese momento. Lo único que dijo es que todo se encontraba oscuro y que veía árboles y que escuchaba que cerca pasaba un río. Aquí te dejamos un fragmento de la llamada. Emergencia 123, ¿en qué le puedo ayudar? Mi agente, buenos días. Estoy en un barranco violada. Búsqueme, por favor, ¿sí? ¿Cómo? Estoy en un barranco violada. ¿Qué está qué? En un barranco de la 45 abajo de la Circunvalar. ¿Qué le pasó? Me violaron. ¿Qué? ¿Andando en un vehículo o qué? Sola, estoy solita. Tirada en un sitio terrible, no me puedo mover nada. Por favor, ayúdeme, sí. Cay Chapinero. Sí, señor. Deme un punto. En un barranco, en un barranco. Avenida Circunvalar con 45. Deme un punto de referencia donde usted se encuentra. Estoy violada, tirada en pelota. Ayúdeme, urgente, no me puedo mover. La línea de emergencias inmediatamente lanzó la alerta a todas las unidades disponibles. Ninguna ambulancia llegó al lugar de los hechos. Arribaron solamente la policía y los bomberos. Una vez allí, tanto oficiales como bomberos buscaron por todo el parque con la mayor prisa posible. Uno de los oficiales pidió a la línea de emergencias que le diera el número de la mujer y una vez lo tuvo no paró de llamarla. Cuando lograba comunicación, el teniente
teniente le preguntaba a la mujer, que se identificó como Rosa Elvira Celi, si escuchaba las patrullas o si veía algo para que él y sus hombres se pudieran guiar de mejor manera para encontrar el camino que los llevara hasta su paradero. Sin embargo, la mujer estaba a punto de desfallecer y se limitaba únicamente a decir que necesitaba ayuda, que la encontraran pronto. Una hora después de haber empezado la búsqueda de la mujer, el patrullero Ochoa la encontró. El escenario del que fue testigo difícilmente se podía encontrar en otro sitio que no fuera en un libro de torturas del medioevo, en los círculos infernales de Dante. La escena era, para no dar más rodeos, simplemente terrorífica. Puede que el patrullero Ochoa no vuelva a ver a lo largo de su vida algo tan siniestro. La mujer se encontraba acostada en el piso, cerca de un barranco, y alrededor de ella solo se veía vegetación y sangre por todos lados. Al ver al patrullero, Rosa Elvira le sonrió y por un momento sintió que se había salvado. Un momento después, el patrullero notó que la mujer se encontraba desnuda de la cintura para abajo, tenía heridas en la cabeza y en la espalda y sufría una fuerte hemorragia, pero el patrullero no pudo percatarse bien de dónde provenía toda esa sangre. Pocos minutos después llegaron más oficiales y un camión de bomberos que se ubicó cerca de la mujer para brindarle calor, ya que después de todas esas horas a la intemperie sufría de un espantoso frío. Uno de los acontecimientos más desgarradores y que demuestran la negligencia con la que actúan algunas líneas de emergencia tan importantes como la de la salud en países de América Latina fue que la ambulancia que había sido asignada para llegar al socorro de la mujer nunca llegó. Sin mucho más que hacer, el teniente García ordenó a sus hombres que encontraran inmediatamente una ambulancia para poder llevar a Rosa a un centro médico. Después de un rato de búsqueda, finalmente encontraron una ambulancia y la mujer fue subida en ella con todos los cuidados. Pero esta larga cadena de negligencias no terminó ahí, ni siquiera estaba cerca de terminar. El horrible caso de Rosa es una larguísima línea de negligencias de parte de muchas instituciones. Cuando Rosa iba en la ambulancia, informó que no poseía ningún seguro médico. Al saber esto, a pesar de que la mujer tenía signos vitales bajos y su estado de salud era demasiado crítico, la ambulancia la llevó a un hospital público que quedaba al menos a media hora del lugar en el que la habían encontrado. Y esto no fue todo. Una vez la mujer llegó al hospital público en la condición en la que estaba, no fue atendida de manera inmediata. Una vez llegó, tuvo que esperar un tiempo y nadie sabe cuánto tiempo más habría tenido que esperar la mujer, de no ser porque en ese momento empezó a sufrir un paro cardíaco. Solo ante este escenario Rosa fue ingresada a cuidados intensivos. El caso de Rosa Elvira rápidamente ascendió en las esferas mediáticas no solo por las negligencias ya mencionadas y por las que mencionaremos, sino también por otros aspectos aterradores que muestran niveles de violencia increíbles. Pero ¿quién era la mujer que había sufrido este macabro crimen? Rosa Elvira era una humilde colombiana de 35 años. Su infancia no fue fácil, estuvo marcada principalmente por la ausencia de recursos económicos, por lo que desde una edad temprana tuvo que empezar a trabajar. Rosa no pudo terminar el colegio por distintas circunstancias, pero siempre fue una mujer dedicada a su familia y que quería salir adelante como diera lugar. Para el momento en el que sufrió este atroz abuso íntimo, su hija tenía 12 años. Desde el momento de su nacimiento trató por todos los medios de darle lo mejor para su vida. A pesar de que no le fue fácil conseguir trabajo, buscó otros medios de sacar a su hija adelante, así que Rosa se dedicó a vender dulces a las afueras de un hospital de la ciudad de Bogotá. Pero esto no era todo. El carácter y el temple de Rosa se ve reflejado también en las ganas que tenía por salir adelante, así que decidió terminar su bachillerato. Después de trabajar todo el día, de estar pendiente de los cuidados y necesidades de su hija, en las noches Rosa iba a un colegio nocturno a terminar con su bachillerato. Ella sabía que esto era indispensable para salir adelante y se esforzaba por lograrlo. Sin embargo, sus sueños fueron frustrados por un hombre totalmente abominable.
Una vez Rosa fue ingresada a emergencias, el personal médico se impresionó por el estado en el que se encontraba la mujer. Durante el trayecto, Rosa no pudo contar con detalles los vejámenes que le habían hecho sufrir. Sin embargo, su cuerpo hablaba por sí solo. En la cabeza tenía un impacto que había sido producido por un objeto redondo. En la espalda, Rosa Elvira tenía una puñalada bastante profunda que le había hecho perder bastante sangre. En el cuello tenía marcas de violencia. Al parecer, él o los responsables la habían intentado asfixiar. Por todo el cuerpo también tenía señales de violencia, moretones, golpes y sangrado. Pero esto todavía no era nada. Lo que había causado el estupor de los médicos del Hospital Santa Clara era el estado en que se encontraban algunos de los órganos internos de Rosa y propiamente de cómo se encontraban su vagina y ano. El paro sufrido por Rosa Elvira fue producto de la gran pérdida de sangre que había sufrido. La hemorragia provenía de las partes íntimas de la mujer. Después de realizar un estudio con detenimiento, se dictaminó que la pelvis de la mujer había sido destruida. En su ano e intestinos fueron encontrados fisuras y desgarraduras. Básicamente, Rosa Elvira estaba desgarrada por dentro. Pero esto no fue todo. Al parecer, esas heridas habían sido producidas por una rama de árbol o un palo, ya que al interior de su cuerpo fueron encontradas astillas, restos de barro y pasto. Él o los responsables de este atroz crimen eran unos completos sanguinarios. Los niveles de violencia a los que Rosa estuvo expuesto son impensables en pleno siglo XXI. Una mujer había sido empalada y producto de las infecciones y de la gran pérdida de sangre, Rosa murió después de 4 días. Tal vez si las autoridades hubiesen sido más eficientes o si la ambulancia hubiera estado en el momento preciso o si pese a no tener seguridad social la hubieran atendido en un hospital cercano, hoy Rosa Elvira Celi estaría con vida. Pero esta mujer incluso antes de su muerte dio una pista indispensable que posibilitaría la captura de su sanguinario feminicida y que permitió que su familia hiciera justicia. Durante sus últimos momentos de conciencia, cuando Rosa Elvira Celi era trasladada al Hospital Santa Clara, mencionó que sabía perfectamente quién le había hecho eso, que lo conocía y que de hecho había tratado con él. Se trataba de un hombre llamado Javier Velasco Valenzuela. Después de realizar las investigaciones pertinentes, se comprobó que el hombre estudiaba junto con Rosa en el colegio nocturno. Eran compañeros de clase. La policía pudo haber descartado estas últimas palabras de Rosa, ya que en el momento en que las dijo se encontraba ya en un estado de semi-inconsciencia. No obstante, el hombre tenía bastantes antecedentes legales. ¿Recuerdas, leyenda, que atrás mencionamos que si algo había en este caso eran negligencias? Pues la libertad de este hombre era una más. El hombre había estado en prisión previamente durante varios años y las razones por las que estaba en libertad son totalmente incomprensibles. Varios años atrás, el hombre había abusado y asesinado a una mujer bastante joven, pero su condena a prisión no había sido únicamente por este motivo. Este sociópata también había abusado a sus hijos e hijastros en repetidas ocasiones. Pese a ello, el hombre fue puesto en libertad después de algunos años, sabiendo el potencial peligro que presentaba para la sociedad, para las mujeres y para los niños. Con la libertad de este hombre, ni siquiera su propia familia estaba segura. Al día siguiente de haber cometido el más atroz crimen contra Rosa Elvira Celi, Javier Velasco fue como si nada esa noche al colegio Manuela Beltrán. Se sentó como si nada y se dispuso a tomar su clase. No obstante, antes de empezar las clases, una de las profesoras contó lo que había ocurrido con Rosa el día anterior. Inmediatamente el hombre pidió disculpas y salió de la clase. Desde ese momento el sujeto emprendió la huida, pero a los pocos días fue encontrado por las autoridades. Ya se tenían pruebas de ADN que habían sido tomadas del cuerpo de Rosa. Su inocencia era indefendible. Después de un largo proceso jurídico, el hombre recibió una mísera pena de 48 años por uno de los crímenes más brutales en la historia colombiana reciente. Pero todavía falta aclarar cómo ocurrieron los hechos.
El 24 de mayo, Rosa, Javier y otro compañero de clase salieron juntos del colegio y decidieron ir a tomarse un par de tragos cerca antes de irse para sus casas. Después de algunas horas de partiendo y brindando, cada quien emprendió su camino a casa. No obstante, Javier Velasco se ofreció llevar a Rosa a su casa. La mujer, sin ningún ápice de desconfianza, aceptó y juntos emprendieron el camino. Pero los planes de Velasco eran otros. Cuando iban cerca del Parque Nacional, bajó a Rosa de la moto, le quitó el casco y con el suyo la golpeó fuertemente en la cabeza. Probablemente con ese golpe la confundida mujer perdió el conocimiento. Posteriormente la torturó y abusó, y como contamos anteriormente, le introdujo un palo por el ano. Según las autoridades, el hombre habría intentado introducirlo primero por la vagina, pero al ver que no podía, tomó la decisión de hacerlo por su cavidad de atrás, destrozándole así varios órganos internos y posteriormente causándole la muerte. Después de esto, este insensible y escarnizado asesino salió del parque y se dirigió como si nada hubiera pasado hacia su casa. Después de que el hombre fuera encontrado culpable y llevado a prisión, la familia de Rosa siguió luchando por la justicia. Demandaron al Estado por las negligencias ocurridas y estos, en un acto de cinismo sin precedentes, dijeron que parte de la culpa era de Rosa al juntarse con un tipo como Velasco. Es simplemente indignante pensar que un aparato jurídico sea capaz de culpar a una víctima de su propio asesinato, cuando ninguna mujer debería sentirse culpable por salir a la calle, independientemente de cómo se vista o cómo se vea. El principio mínimo debería ser el respeto. Después de este pronunciamiento del Estado, cientos de miles de mujeres a lo largo y ancho del país salieron a marchar en contra de este pronunciamiento. Después, el Estado colombiano tuvo que pedir disculpas y gracias al proceso jurídico que llevó a cabo su familia y el apoyo de cientos de miles de mujeres, se logró en Colombia la tipificación de feminicidio como crimen. Al menos en ese sentido, la muerte de Rosa Elvira no quedó impune. En su memoria, le deseo toda la paz del mundo y anhelo que estés en un lugar más seguro que este indignante país. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Sin duda alguna, uno de los acontecimientos más fuertes de los últimos años en Colombia por la magnitud de la violencia que sufrió Rosa Elvira. Esperemos que un futuro, ojalá no muy lejano, los hombres sean conscientes de sus actos y que cualquier mujer pueda salir de su casa sin una sensación de peligro constante o de ser víctima de acoso. Sin más, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo.